Aquí estoy en este tren de entrevistas, vamos a conversar con el maestro Javier Díaz Dueñas, un hombre que ha tenido una trayectoria muy importante en el mundo del teatro, en el mundo del cine y también en el mundo de la televisión, de las series, ha estado en todo este proceso muy emocionante que ha logrado la pantalla a lo largo de los años, de las décadas. Y ahora pues sigue siendo vibrante la pantalla, sigue siendo muy importante. La gente dedica mucho tiempo para ver la pantalla, para ver series, para ver telenovelas, para ver entretenimiento de todo tipo. Y aquí está Javier Díaz Dueñas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, maestro? Pues muy, muy honrado, me da muchísimo gusto estar contigo, José Antonio. ¿Tú qué crees que hoy deban de hacer los actores y las actrices? ¿Cómo debe de estar el estado de ánimo de todos ustedes? ¿Qué deben de hacer pues para sacar esa fuerza de adentro y no dejarse vencer? Lo que tenemos que hacer es seguir planeando y utilizar también los medios de comunicación como son las benditas redes sociales Sí. en las que tenemos que utilizarlas para comunicarnos, para estar en contacto con la gente, que sepan que estamos vivos, que estamos activos y que estamos preparándonos para después. O sea, siempre hay un futuro, siempre hay un mañana y hay que pensar en ese mañana y empezar a construirlo desde hoy. ¿Tú crees que ahora, con esta pandemia y con toda esta problemática que tenemos todos encima, además que es muy extraña y compleja, hay que contar otras historias o las mismas historias o qué tipo de historias debemos de contar? Porque yo creo que a todos nos ha movido por dentro esto y seguramente tú traes ahí una serie de conceptos y de ideas que a lo mejor te han cambiado en tu concepto de decir, ahora qué historias quiero llevar a la pantalla. Yo me puse a digitalizar videos que tenía yo desde hace pues ya 40 años. Mi primer cámara la tuve en 1980. Las cámaras eran pues muy básicas, las imágenes no son muy buenas, el audio no es muy bueno, pero pues yo creo que es un documento histórico y entre esas me he encontrado pues versiones que hoy he digitalizado, incluso he subido a YouTube para que las nuevas generaciones las puedan ver. Y una que tiene que ver con lo que tú estás diciendo, que me sorprendió porque yo pensé incluso que no la tenía grabada. Es una obra totalmente original mía en la que el título es Apocalipsis y en ese momento, 1987, hablaba yo de la posibilidad, como se decía mucho, ¿no? El año 2000 el mundo se va a acabar de alguna manera. Y yo en 87 quise escribir una obra sobre el apocalipsis, la llegada de estos cuatro jinetes, el hambre, la peste, la muerte y la guerra, y qué sucedería con el hombre si llegaríamos realmente al final de su existencia. Y resulta que me doy cuenta, ahora que la he digitalizado, que tiene muchísimo que ver con lo que está ocurriendo ahorita, pero sobre todo no es una obra que sea fatalista, sino que habla de esa posibilidad del hombre que tiene fe, que tiene esperanza, que tiene una visión de futuro y que puede volver a renacer. Y a mí me gustaría volver a montar esta obra de Apocalipsis, una obra musical totalmente con música mía, electrónica, que la veo, incluso la escucho muy moderna, y que con todo lo que hoy día hay de tecnología, de facilidades en el teatro, creo que tendría un enorme éxito. O sea que yo de alguna manera me adelanté a lo que estamos viviendo hoy, 32 años después, porque esta obra se estrenó en 1988. ¿Crees que ahora, con todo este asunto que nos está sucediendo, los guionistas, los actores, las actrices, los productores, los directores, tendrían que replantearse como lo estás manejando aquí o planteando aquí con esta obra tuya, Apocalipsis, y pensar que quizás las historias tendrían que buscar un giro y si bien sin que esto se oiga a propaganda ni a ser manipulador de historias, pero que las historias se planteen de manera más profunda la vida, la existencia, el sentido de la vida, el sentido de la existencia y poder encontrar no un mensaje a fuerza, porque eso todos sabemos que es muy chocante y no se trata de eso, pero sí que tuvieran mensajes que pudieran hacer reflexionar y pensar a la gente de cómo encontrar una mejor manera de vivir en este mundo. Tienes toda la razón en lo que dices. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, principalmente en Europa, surge el movimiento existencialista,
con gente muy, muy fatalista, como el caso de John Paul Sartre, no, que no ve salida alguna. Hablando de cine, que tú has estado hablando mucho de ello, la película de Cuando el destino nos alcance, Sí, pues sí. nos habla de esta situación terrible de que está la sobrepoblación, que a las personas ya muy viejas las empiezan a dejar morir y nadie sabe qué está pasando, pero el personaje Charlton Heston investiga y se da cuenta que hacen unas galletitas que le dan a la gente para que sobreviva, que es el Soylent Green, y que están alimentando a la gente con los cadáveres ¿Y de de la qué están gente hechas las que están, galletas? de que están hechas las galletas, Es el efectivamente. drama de la También película. es una película sumamente aterradora, no cabe duda, Sí. pero pues cuando el destino nos alcance, yo me acuerdo que mi madre, que entonces vivía, me decía, híjole, ¿esto será posible? Y yo creo que ya llegamos a ese momento cuando el destino ya nos alcanzó y nos sobrepasó. Lo que pasa es que tenemos tantas ventajas tecnológicas, tantos facilidades científicas, que no debemos pensar de esa manera fatalista, debemos pensar que siempre hay un futuro. Por eso yo en mi obra sí pongo un nuevo hombre, ¿no? Sí, tiene que morir el hombre viejo, el hombre de los siglos anteriores, con una mentalidad materialista, con una mentalidad sumamente pragmática, para llegar a un hombre mucho más espiritual, un hombre que tenga alcance, como dice Gibran, Jalil Gibran, mundos más altos, universos más grandes y hombres más grandes, ¿no? Y yo creo que esto es posible. El que tú vayas al set próximamente, a la hora de que te pasen un guión y tengas que decir un parlamento, por supuesto, eres un hombre muy disciplinado, un actor muy disciplinado, pero le vas a pedir algo a los guionistas, le vas a pedir algo en especial a los directores en tu regreso a los sets. Yo tendría que hacer lo que me digan y responder a las circunstancias de la historia, del argumento, de lo que me pide el director. Pero, por ejemplo, una obra de teatro que me están sugiriendo hacer, que primero se va a hacer en una serie pequeña de televisión, es una obra que se llama Aquí están. En este caso, la historia original habla de que quedan uno de los personajes siguiendo esta idea de Orson Welles cuando en los años 80 hizo una transmisión de radio y empezaba a hablar de la invasión de los marcianos y de cómo Sí, estaban sí. llegando a Nueva York y creó un pánico como si realmente estuviera sucediendo. Yo le dije a la escritora, de su idea original, que por qué no aprovechábamos lo que estaba ocurriendo, que no fueran los marcianos, o si quiere, que hubieran sido los marcianos que esparcieron un virus mortal, es decir, basarnos más en el coronavirus y que la gente se ve encerrada, se ve obligada a quedarse totalmente aislada Sí. a través de la pandemia. Y le gustó la idea de que estar encerrados a partir de la pandemia, no importa si la pusieron los chinos, los americanos, si salió de un mono, si salió de un murciélago, o si lo aventaron los extraterrestres, pero la gente está padeciendo la pandemia del coronavirus y todo el mundo se está exhibiendo afuera. En esta obra lo que pasa es que sucede cuando el hombre queda encerrado y tiene que convivir y tiene que generar una nueva forma de vida. Yo decía, ¿por qué no hacemos algo similar? Y parece que la escritora ha hecho toda una serie de cambios para que la historia gire sobre el coronavirus, sobre el encierro que nos hemos tenido que ver obligados a hacer a partir de esta, ya no cuarentena, sino sesentena o setentena, o quién sabe qué será, y que a partir de eso se genere esta historia de qué sucede con los seres humanos cuando nos encontramos encerrados, cómo reaccionamos. ¿Estás listo para regresar al set de grabación? Estoy más que urgido de regresar al set. Me urge, para mí es una necesidad trabajar, es vital. Por eso aún en mi casa, aunque he estado estos días encerrado, no dejo de trabajar, no dejo de escribir, no dejo de hacer videos, no dejo de subir cuestiones a YouTube, a Facebook, hago mis transmisiones en vivo, muy informales en las que platico con la gente que se pone en línea conmigo, comentamos de diferentes temas, es decir, sigo tratando de comunicar, de expresar mis ideas. En algunos casos, la mayor parte de las veces intento que sean muy positivas, que sean muy creativas, pero sí,
sí estoy más que listo y mientras estemos aquí en Quédate en Casa, voy a seguir escribiendo, haciendo videos, y sigue creando, tratando de componer música y ser activo, porque si te dejas, la gente deja de vivir cuando, cuando deja de soñar, cuando deja de trabajar, cuando deja de ser creativo. Fíjate que yo en todas estas películas que he recomendado en varias ocasiones he comentado que aquí en México tenemos pocas producciones en las que hablamos de manera puntual de momentos políticos, muy pocas producciones en los que se cuente la historia política de México o social de México con los nombres precisos. También tenemos muy pocas producciones en las que hablemos de personajes, de personalidades de México, hombres y mujeres, que han logrado hacer cosas muy importantes. Hollywood, tú lo sabes, ha hecho muchísimas películas de política poniendo los nombres puntuales. ¿Crees que ahora, después de este momento tan fuerte que nos está tocando vivir, eso debe de cambiar? Debemos de ser más abiertos, debe haber una apertura mucho mayor en el cine, mucho mayor en la televisión, porque todo esto tiene que ver con la no apertura y de no hables de esto, tampoco lo otro. Y ahora que está habiendo mucha apertura, porque sí existe mucha apertura, hay opiniones por todos lados, el cine y la televisión también debe de tomar su papel ahí, las series, y decir, pues vamos a hacer una serie sobre tal personaje, sobre este otro personaje, sobre política, y también ir poniendo nombres a los personajes sin que todo sea como que de interpretación. Eso también debería de suceder. Y yo estoy seguro que tiene que suceder. Mira, de hecho sí ha sucedido. Yo te comento, cuando yo en Canal 11, con Patricia Arriaga, hermana de Guillermo Arriaga, el escritor guionista, hicimos una serie que se llamaba XY, Sí, que XY, la revista, que era sobre cuál es el mundo masculino, los hombres a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60 años, sí, cómo se enfrentan al mundo, dejando fuera el machismo y sí, hablando en la realidad. Y hablábamos de temas muy fuertes, sí. con el lenguaje explícito, con circunstancias muy reales, y tuvo la serie un éxito enorme, más de lo que pudimos imaginar. Llegamos incluso a ser nominados en el Festival de Series de Televisión junto con Lost y con Mad Men. No ganamos, pero estar entre esos dos ya era un éxito. Sí. Y hablaba de cosas muy reales. Esto le molestó muchísimo al gobierno en aquel entonces, le molestó a Televisa, y en la tercera temporada fue una porquería, porque estábamos totalmente censurados, ya no se podía hablar de política, ya no se podía hablar de muchísimas cosas, ya no podíamos ser totalmente naturalistas o realistas, y hubo que cambiarla. Luego ese otro siguiente intento fue El Señor de los Cielos, la primera temporada, solo la primera. La primera estaba basada en hechos totalmente reales y se cambiaban un poco los nombres, para decir, en lugar de decir Amado Carrillo era Aurelio Casillas, en lugar de decir Doneto era yo Don Cleto, Sí, en fin, pero hablaba de hechos muy reales del general que estaba metido en la droga, del hermano incómodo de Salinas, y bueno, el mismo Salinas, metido en el manejo del narcotráfico, un narcoestado, y se hablaban de los hechos tal y como sucedieron. Y tuvo un éxito fenomenal, ganamos el Emmy de la mejor, por primera vez, una producción hecha en español ganó el Emmy en Estados Unidos, es decir, que fue considerada, estaba hecha como cine, estaba extraordinariamente bien hecha y hablaba con toda verdad de lo que había ocurrido en México. Y, por ejemplo, ahora en Narcos de Netflix se habla de lo que realmente ocurrió con los nombres exactos, sin temor a decirlos. En México dicen ya no hay censura, pues hubo un momento en que ya no la hubo, pero bueno, o empezó a haber menos censura. Ahora hay muchísimo más censura. Ahora las benditas redes sociales nos permiten hablar con toda claridad y nos permiten hacer series y decir las cosas tal como son, con los nombres y apellidos, y evitar no hablar con franqueza y con sinceridad de lo que nos está ocurriendo. Entonces yo creo que no solamente va a poder pasar, sino que es indispensable que pase. Nosotros vamos a ser los mismos actores, todos los que estábamos en XY, con otro nombre, porque no podemos usar el nombre lo tiene Canal 11, vamos a hacer para una plataforma qué pasó 8 años después con estos personajes y vamos a hablar con toda realidad,
con toda crudeza de lo que sucede en nuestro país, de lo que está pasando, de lo que estamos viviendo, de la serie de mentiras a las que nos enfrentamos, los retos que estamos teniendo que vivir, nuestra situación económica, y lo vamos a poder hacer por una razón, porque como no vamos a hacer una plataforma mexicana, no puede meterse el gobierno a censurar y decir, no, esto no lo pueden decir, esto le tienen que cambiar el nombre. No van a poder hacerlo porque ellos no pueden decirle a una plataforma extranjera lo que puede o lo que no puede hacer, o sea, no puede haber censura. Y los streamings, estas plataformas que tenemos hoy en día, Netflix, Amazon, Hulu, Disney, que entra, etcétera, pues tienen toda la libertad de mostrar el mundo como es y no como los gobiernos quieren que la gente piense que son. Javier, si tuvieras que interpretar a un personaje inspirador de la historia de México, que puede ser político, puede ser un deportista, puede ser un actor, un escritor, un personaje inspirador, ¿cuál escogerías o cuáles escogerías para poder llevarlos a la pantalla? A mí un personaje que me gusta mucho es Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz en su momento fue un héroe, hizo una transformación del país después de la reforma, después de Benito Juárez. Lo malo es que duró demasiado tiempo. Si él no se hubiera obstinado en quedarse en el poder, si él no se hubiera aferrado al poder, todo lo que hizo en avances en ferrocarriles, en infraestructura, en modernidad del país en ese momento, en los finales del siglo XIX y principios del XX, es un personaje de una fuerza enorme. Creo que su error gravísimo fue perpetuarse en el poder. A mí el personaje de Porfirio Díaz, mi apellido Díaz no tengo nada que ver, no soy familiar, ni mucho menos, pero me parece un personaje, sí, tal vez mi físico, mis características físicas no lo darían, pero te transforman, te pueden transformar. Se puede transformar o puede ser, me gustaría ser a lo mejor un narrador, un personaje de ficción que va narrando la historia en ese momento, pero no desde del punto de vista oficialista, sino desde el punto de vista histórico real, de lo que realmente sucedió, hablando sí de sus errores, pero también hablando de los múltiples beneficios y de los aciertos que tuvo en la historia de México. Yo creo que al final los actores van interpretando a sus personajes, van teniendo sus puntos de vista políticos. Yo creo que eso es muy importante también, que tú puedas expresar tu punto de vista político y puedas discutir con otro y esto pueda ser abierto sin que esto lleve quizás a pleitos personales, porque creo que eso no debe de ser por ahí. Yo creo que es momento de que pensemos que todo se puede conversar, que todo se puede platicar y que tengamos que ir avanzando de esa manera, todos juntos. Ese es mi punto de vista y yo creo en la no censura. Nunca he censurado nada. Yo he pasado en el programa de televisión que tengo en Canal 22 todo tipo de puntos de vista, documentales que no han sido transmitidos por televisión, los de Carlos Mendoza, la biografía de Cloutier, realizada por León Sermente, etcétera. Y yo creo que lo que sí hay que hacer es la apertura. Y con la apertura, la conversación. Y con la conversación podemos hablar de cualquier tema. Hay que hablar de cualquier tema sin temor a nada. Y eso nos va a tener, a llevar a que todos, inclusive los que están en los puestos más altos, tengan un mejor criterio. Eso pienso yo. En base a lo que estás diciendo ahorita, la maravilla de las series, a diferencia de las telenovelas o de las historias anteriores, es que las series no son, los personajes no son buenos o no son malos. Los diferentes personajes tienen diferentes formas de actuar, diferentes formas de pensar. El malo no es malo porque sí. Es decir, las cosas que a alguien le parecen malas están provocadas por hechos anteriores. Es decir, hacer series hoy en día significa hablar con toda libertad y dar todos los puntos de vista, los que están a favor y los que están en contra. Es crear un debate inteligente, un debate consciente que permita a la gente tener su propia posición, y es lo que me gusta a mí en las series. Es decir, lo que tú decías ahorita acerca de esta plática de James Joyce, sí, que la gente pueda hablar y debatir sin censura y decir lo que piensa, y que sea los demás los que tomen su posición, los que juzguen, y que sea la historia la que nos diga finalmente
quién tenía la razón. Entonces, si ahora está habiendo una apertura, porque se dice todos los días que está habiendo una apertura, bueno, pues entonces hay que tomar la palabra y vamos con la apertura. Yo creo que si se está dando la apertura, hay que tomar la palabra y decir, bueno, vamos a hacer una película de esto, vamos a hacer una película del otro, porque eso también va a hacer que la gente regrese, Javier, a ver la televisión abierta, a los canales de tele abierta. Eso también va a hacer que la gente vaya a ver más cine mexicano, vea más las series hechas en México. Pero yo creo que hay que hacer más, y también yo pienso que hay que hacer más de grandes personajes o de esos personajes que pueden ser magnéticos para el público. Gracias, Javier. Gracias, y sigue conversando y sigue dando tu opinión y sigue reflexionando y sigue en el set, que es lo más importante, porque cuando interpretas a personajes, pues esas historias se le quedan a la gente y a la gente le fascinan las historias. Por eso siempre la mayor audiencia, sabemos, la tienen las telenovelas, las películas y las series. Es la mayor audiencia. Te agradezco enormemente, ha sido un honor para mí que me hayas invitado a estar con tu público, y espero que sean muchísimos las vistas y que sigas creciendo como comunicador que eres, y que volvamos todos a estar en el set. De hecho, hoy estamos en nuestro set personal. Tú estás en tu casa, yo estoy en la mía, y este es el set en el que nos toca, como personajes de la vida real, interpretar un papel. Así es. Un abrazo, Javier. Muchas gracias por esta conversación. Un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias, un abrazo. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta conversación con Javier Díaz Dueñas. Y pues hay que seguir viendo series, hay que seguir viendo, aquí recomendó varias, hay que seguir viendo películas, y esperamos que esta serie que están planeando todos estos actores que participaron en la serie XY, la puedan llevar a cabo, la puedan cristalizar y puedan seguir hablando de esos temas que, como siempre digo, los actores, las actrices, los directores, los productores, los guionistas siempre quieren llevar temas a los espectadores, y en este caso pues están llevando los temas que ya habían puesto sobre la mesa y ahora los estarían llevando de una manera distinta. Que estén muy bien, muchas gracias por estar aquí en este tren de entrevistas con este invitado de hoy, que es muy importante, Javier Díaz Dueñas.